Buenas noches a todos y a todas. El Colegio de Farmacéuticos les da la más cordial bienvenida a este simposio webinar, Etiquetado Digital, retos y beneficios de su implementación en Costa Rica. Esta actividad se ofrece gracias al apoyo de la Asociación Costarricense de Registradores Sanitarios, ASOCORES, a quien agradecemos mucho esta colaboración. Nos acompañan dos representantes de la asociación, la doctora Vivian Pereira Ávila, quien será la moderadora de este webinar, y también el doctor Rodrigo Salas Sánchez, que nos brindará las conclusiones al finalizar. Adelante, doctora Vivian. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias al COLFAR por la invitación. Un año más en el marco del mes de la farmacia. Este año hemos escogido un tema diferente, que es el etiquetado digital o e-labeling, retos y beneficios de su implementación en Costa Rica. ¿Y por qué lo hemos escogido? Bueno, porque consideramos que es una excelente oportunidad para compartir con todos ustedes un tema muy actual, novedoso, que ya es una realidad en muchos países, en donde se están viendo ventajas de su ejecución, tanto desde el punto de vista del paciente, del sistema de salud, desde el punto de vista de los profesionales de la salud, y también de las mismas autoridades que lo están implementando. Es por esto que, como les digo y repito, consideramos que esta es una excelente oportunidad para que los colegas conozcan y comencemos a hablar ya de este tema a nivel nacional. La agenda de la noche va a estar dividida en 4 secciones. La primera de ellas que quisiéramos compartir con todos ustedes es de aspectos del marco conceptual, que es e-labeling, ejemplos de cómo se ve en la práctica esto, cómo se materializa, los beneficios, y algo muy importante y son los retos que tenemos como país para lograr su aplicación o su ejecución. Esta primera parte va a estar a cargo de la doctora Mariana Ramírez. La doctora Mariana es socia activa de ASOCORES, es farmacéutica, cuenta con 5 años de experiencia en el área de asuntos regulatorios en la compañía Roche, en la cual se ha desarrollado principalmente en labeling o en etiquetado de medicamentos, y también más recientemente en el tema de etiquetado electrónico en Latinoamérica. Ella ahorita se encuentra cursando una maestría en evaluación de tecnologías sanitarias en la Universidad de Glasgow, Escocia. Como punto número 2, vamos a tener la presentación a cargo del doctor Freddy Arias. El doctor Freddy Arias es farmacéutico, es abogado, es especialista en propiedad intelectual. Actualmente está cursando un doctorado en bioderecho, es profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, igual en la misma Universidad de Costa Rica, y ha realizado múltiples publicaciones científicas. El doctor en este momento está coordinando un proyecto con la Federación de ONGs de Pacientes de Costa Rica, y es por esto que su participación para nosotros esta noche es muy importante, porque nos va a brindar el punto de vista de los pacientes. ¿Cuál es su situación actual? ¿Cómo es el acceso que tienen ahorita los pacientes de toda esa información para prescribir? Y ¿cómo cambiaría esa situación actual si el e-labeling o el etiquetado electrónico entra a regir en nuestro país, a ser una realidad? Posteriormente, en la sección 3, tenemos la sección de preguntas y respuestas. Acá les vamos a solicitar que por favor nos hagan llegar todas sus preguntas al chat que dice preguntas y respuestas. No vamos a ver el chat general, solamente vamos a estar atentos al chat de preguntas y respuestas para que por favor nos las hagan llegar por esa vía. Y como último punto, el doctor Rodrigo Salas, que es vicepresidente de ASOCORES, nos brindará las conclusiones de la actividad. Entonces, básicamente esa es la agenda de la noche,
Y vamos a comenzar entonces con la doctora Mariana Ramírez. Adelante, Mari. Muchas gracias y también muchas gracias a la invitación de parte de los miembros de Asocores para tomarme en cuenta en este tema que de verdad es muy de actualidad y esperamos promover esto en Costa Rica para hacer de que Costa Rica siga siendo unos referentes en el tema de innovación en el campo de la salud. En mi caso específico, hoy quería presentarles sobre el tema del etiquetado electrónico, retos y beneficios, no solo que vemos en Costa Rica, sino que es una realidad que también compartimos con muchos otros países. Y un poco en forma general, porque como lo vamos a ver, el etiquetado electrónico es algo muy novedoso que cada país ha buscado como su camino en tratar de implementarlo y desarrollarlo, y todavía se están en un camino muy amplio para la creación de estándares y la consecución de diferentes proyectos en este ámbito. ¿Y cuál es el problema o la coyuntura en la que nos encontramos actualmente? Pasa mucho de que la pandemia que vivimos ahorita no es solo el manejo de un virus que se ha convertido en el centro de conversación en todo alrededor de nuestras vidas y ha cambiado completamente los paradigmas que hemos venido construyendo, no solo en el ámbito de salud, sino en la vida cotidiana. ¿Y cuál es una pandemia paralela que podríamos hablar en temas de medicamentos? Y es el tema de la desinformación. No es para nada extraño que como farmacéuticos en diferentes campos del ejercicio profesional nos hemos encontrado con un reto de que hay medicamentos que se están empleando para usos que no han sido probados y tampoco en los que existe evidencia científica para amparar su uso, lo que pone en riesgo a los pacientes que están recibiendo estos medicamentos fuera de lo que está prescrito. Y el tema aquí es que hay diferentes aristas en que podemos ver esto y donde los pacientes no tienen actualmente una fuente confiable de información que puedan consultar a nivel nacional, y no es solo una problemática que atañe solo a Costa Rica, sino que se va a trasladar también a la región de Centroamérica y la mayoría de países de Caribe. Y en este contexto, para más o menos que todos tengamos un mismo conocimiento de qué estamos hablando, el etiquetado electrónico y esta definición en específico se construye a partir de lo que se viene trabajando a nivel de la Unión Europea, a partir de los Estados miembros, sobre lo que es el Electronic Product Information o la información en formato electrónico, y también con un paper que se ha construido como parte de un esfuerzo de diferentes prácticas a nivel de industria y recomendaciones, donde podemos decir que el etiquetado electrónico va a ser aquella diseminación de la información para prescribir en este contexto, digamos, si nos referimos específicamente a estas dos fuentes, pero igual esto no excluye a productos, por ejemplo, como los OTC, o incluso hacia otros ámbitos, por ejemplo, como el veterinario, donde la información pueda estar disponible en un formato digital. En temas de formatos, más o menos más adelante vamos a identificar cuáles son las diferentes características a nivel de formato que tenemos. El hecho que también sea adaptable en forma electrónica, que esto ya va a implicar muchos temas a nivel de interoperabilidad de sistemas, y que al final esto se pueda difundir por medio de sitios web, aplicaciones y cualquier dispositivo que se disponga para la transmisión de información o para compartir la misma. Y al final sí tenemos que apreciar esto, no como algo en específico que es puntual y que solo involucra, por ejemplo, un farmacéutico, sino que puede involucrar todo el ecosistema de medicina digital. Que si nos vamos un poco a qué es lo que se habla de medicina digital, por ejemplo, según la FDA, la medicina digital no solo abarca el tema de sistemas informáticos, por ejemplo, como los expedientes electrónicos, como lo es el EDUS en Costa Rica, sino que también va a incluir todo lo que son dispositivos inteligentes, como los Apple Watch o cualquier otro reloj, que ya ahora mide diferentes indicadores, por ejemplo, el pulso cardíaco, los más recientes que tienen oxímetro, todas las aplicaciones de salud que nos ayudan en el control y en el manejo de
de alguna enfermedad, porque incluso ya hay unos que se están usando para diagnóstico, tratamiento. La telemedicina, no solo desde el punto de vista del médico, sino todas las teleconsultas que podamos tener, que se ha hecho cada vez más relevante en este contexto de pandemia, donde el paciente no puede acceder directamente al centro de salud por diferentes restricciones o por un tema geográfico, y donde la disponibilidad de información electrónica para conectar a un paciente, a un cuidador con un profesional de salud es súper relevante. Entonces, el etiquetado electrónico se va a insertar como una herramienta útil en todos estos campos, que viene a complementar y también a facilitar la gestión a nivel del sistema de salud, que al final busca que la información sea personalizada. Ahorita vamos a identificar un poco del etiquetado electrónico y luego poco a poco donde se quiere que la información sea dinámica para que se pueda ajustar a las necesidades del usuario, ya sea desde el punto de vista del farmacéutico, del prescriptor, del paciente como tal o del público en general, para que pueda estudiarse con respecto a las características específicas de un individuo. Y es dentro del marco de la salud digital y los procesos que identifica la Organización Panamericana de la Salud con respecto a la transformación digital, podemos identificar al etiquetado electrónico o e-labeling, como se le denomina en inglés, como un bien público digital. ¿Y esto por qué? Lo podemos asociar con 4 puntos súper relevantes. El primero es que siempre busca que esto sea interoperable entre sistemas a través de estándares que vamos a estudiar más adelante, que permita que todo el mundo maneje el mismo lenguaje a nivel tecnológico y que la información pueda ser aprovechable. Uno de los términos de la información, actualmente ya pasamos de una era de la información a una era donde el uso de datos es lo que se vuelve relevante y que sirva para evidencia para diferente toma de decisión. De forma seguida, también el hecho de que se promueva la salud digital de forma inclusiva, porque si bien ahorita contamos con información en físico, sabemos que no es accesible para cualquier persona. Hay población que ahorita se encuentra desprotegida por el formato en que está la información, por el hecho de que no siempre recibimos la información y que la información que tal vez buscamos en Google o en cualquier otro método de búsqueda, tal vez no sea la atinada para nuestra condición en específico. Además que también permite lo que es la adaptación con tecnologías alternativas, como lo es la inteligencia artificial, para automatizar procesos, el hecho de promover cosas que sean de acceso abierto para que cualquier persona pueda acceder a esto, aunque aquí ya vienen de otras implicaciones colaterales como es la brecha digital, que no solo se ha identificado en el campo de salud, sino sabemos que se ha evidenciado en temas, por ejemplo, como la educación pública. Y finalmente, algo que nos atañe a todos, no solo como profesionales de salud, sino también como ciudadanos, es el hecho de ese derecho a la equidad y la igualdad, ¿verdad? De que no solo yo como individuo normal tengo que tener ese derecho a la información, sino que cualquier persona con alguna discapacidad visual, motora o alguna otra que le impida ese acceso a la información pueda tener derecho a la salud. Entonces, indirectamente, eso también va a afectar el tratamiento y la intervención que pueda tener una persona con una terapia. Y como punto esencial, el tema de mejorar la transparencia a lo largo de los diferentes ámbitos del sistema de salud. Si esto lo identificamos también dentro de la agenda de salud pública, no solo de Costa Rica, sino a nivel regional, la Organización Panamericana también tiene esta agenda, que es la agenda del 2018 al 2030, relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso específico del etiquetado electrónico, lo podemos circunscribir a 2 en específico, que serían el 6 y el 7. En el caso del 6, la conexión más directa que tiene es la promoción de sistemas tecnológicos en el sistema de salud de cada país que permitan lo que es la interconectividad, la interoperabilidad, para integrar bases de datos y que sea más inteligente. Si yo quiero saber actualmente cuántos medicamentos hay en Costa Rica para el tratamiento de la presión arterial alta, podemos identificarlos si la información está en el formato adecuado y que facilite una toma de decisiones más rápida. Estamos hablando de decisiones que muchas veces se requieren en cuestión de horas o días, que
a cómo está la situación actualmente, tal vez no sea posible. Y en relación con el objetivo 7, se llama a lo que es la promoción y el fortalecimiento de todo el ecosistema de salud digital y todo lo que robustezca la atención a los pacientes. En este aspecto, con respecto a los puntos que anteriormente tratamos con la medicina digital. Y a ver cómo nos impacta esto como farmacéuticos. Ya no es algo, por ejemplo, que sea solo una arista de yo como profesional farmacéutico en el campo de asuntos regulatorios, porque esto es un requisito de un registro de un medicamento y ya. Sino finalmente es un tema que va a impactar a diferentes áreas del ámbito profesional. Por ejemplo, si vemos desde industria, el tema de la implementación de un inserto conlleva una logística enorme que incluso en países como Brasil se ha identificado como una de las causas potenciales del desabastecimiento de medicamentos, todo lo que esto puede implicar. También desde el punto de vista de regulación, hay tiempos muy estrictos y sabemos que el tema de la monografía de insertos es de los puntos críticos ante el registro de un medicamento. A nivel de farmacovigilancia, la monografía del inserto es uno de los medios que se ha destacado a nivel de ICH para la difusión de información relevante, de seguridad y eficaz para el uso racional de los medicamentos. En temas desde buenas prácticas de almacenamiento y distribución, muchas veces, especialmente en cadenas de suplido muy complejas, uno de los factores limitantes que puede enlentecer el proceso de suplido de un medicamento o incluso la necesidad de tener que hacer un recondicionamiento va a depender mucho también de una versión de inserto que esté aprobada, de la regulación, e incluso esto va a tener implicaciones más altas si llevamos a cabo en el contexto en que estamos y que muchas veces el producto no solo se dirige a Costa Rica, sino también es compartido con otros países. Y finalmente, no se excluye desde la parte del punto de vista clínico, donde el farmacéutico, tanto en el nivel comunitario, sino a nivel hospitalario también, necesita tener la información validada, oficial y más actualizada para poder dar recomendaciones a través de terapias, más que sabemos que a como se está moviendo la ciencia cada día más, hay más tratamientos novedosos, más complejos, en donde el tener información de forma oportuna y que sea la correcta va a ayudar mucho al nivel de recomendación y también en recomendación en equipos multidisciplinarios, así como en la dispensación de medicamentos en todos estos niveles. ¿Cuál es la propuesta de valor que trae el etiquetado electrónico para el paciente? Podemos decir que hay 3 puntos más altos. Podemos aquí también destacar otros beneficios, pero entre los que añaden más valor, podemos decir que la información está disponible en menos tiempo. Normalmente, si nos referimos únicamente a la versión que está en físico, se sabe que el promedio a nivel global para la implementación de un producto y que le llegue al paciente puede tardar entre 12 y 18 meses. Esto puede estar relacionado mucho con la demanda de un producto o qué tan específico es un medicamento o incluso qué modalidad tenga el producto. Por ejemplo, si se trae más o menos, hay muchos factores, pero el tema es que la información debe estar disponible para cualquier persona en el momento indicado, en el menor tiempo posible, porque esto puede marcar mucho la diferencia en la atención que pueda recibir. El segundo punto, y uno de los más relevantes a nivel de un ecosistema de salud, va a ser que esta información sea de acceso público y abierto. ¿Qué pasa si no? Porque no se democratizaría la información. Entonces, es uno de los puntos muy relevantes que actualmente, desdichadamente, no contamos en nuestro país. Y finalmente, el cubrir esas necesidades de una población que actualmente se encuentra descubierta. Si nosotros nos referimos a un inserto, muchas veces la letra es súper pequeña, no cualquier persona lo puede leer, incluso aunque tenga la visión perfecta, muchas veces es súper difícil de entender. Hay otros temas colaterales que se tienen que atender, por ejemplo, como la alfabetización en salud, donde sabemos que el lenguaje que muchos insertos traen tal vez no sea entendible para todas las personas, y es ahí donde el farmacéutico también se hace súper relevante para poder ayudar al paciente a entender esta información y que así tampoco se afecte su adherencia al tratamiento. Finalmente, lo podríamos decir de que el paciente necesita
información que sea confiable, actualizada y accesible, no solo accesible de que pueda entrar a un celular y ver la información, sino que pueda atender a necesidades específicas de personas con discapacidad que actualmente no se están cubriendo. Desde un punto de vista del sistema de salud y profesionales de salud, hay diferentes puntos que aquí van a converger. Por ejemplo, el tema de la salud pública. Si no tenemos información disponible que sea confiable de medicamentos, sabemos que una de las causas más frecuentes de intoxicación en nuestro país están relacionadas con medicamentos. Y eso no nos deja mentir si nos fijamos en las estadísticas de los últimos años en Costa Rica. El hecho de que esté la información disponible podría prevenir muchos de los malos usos que se puedan dar actualmente a los medicamentos, más en un contexto donde sabemos que una persona puede confiar más en lo que ve en un video de YouTube que a veces en lo que puede ofrecerle un profesional de salud. Seguidamente, otra de las cosas que hablábamos anteriormente es el tema de fortalecer a los procesos que hay actualmente en el país en teleconsulta, ya sea con prescriptores, ya sea con un farmacéutico de confianza, ya sea para las personas que administran estos medicamentos y también para los proyectos que ya existen en prescripción digital, que actualmente no hay una información confiable que pueda utilizar tanto el prescriptor como el farmacéutico que dispensa el medicamento para estar seguros de que el medicamento que está usando está aprobado para ese fin. Si nos vamos especialmente a la parte de los profesionales de salud, podemos resaltar el que la información esté disponible 24/7 va a aumentar la eficacia a nivel de una toma de decisiones que muchas veces, dependiendo de la complejidad de una patología, se necesita hacer en cuestión de horas, y actualmente el proceso hace que tarde hasta meses. Y al final, el uso racional de medicamentos, que podamos fortalecer, por ejemplo, los procesos que hay de farmacovigilancia, sabiendo que si un medicamento está prescrito para un uso off-label o si no está off-label, o saber si hay un tema de seguridad grave que tal vez no está reportado. El poder tener esas referencias es súper importante para robustecer todo lo que hacemos en el día a día como profesionales de salud. Si nos vamos del lado específico de un sistema de salud, ya hay diferentes sistemas que se están desarrollando, por ejemplo, en la caja, como es el EDUS, o la implementación del Clinical Decision Support, que ofrece información donde el tema de medicamentos es de alta relevancia para el manejo integral de un paciente. Y también, desde el punto de vista de esa asociación, donde se inserta la academia y esa interacción con el sistema de salud para lo que es el auge de la investigación y también sumar adeptos en el tema y agilizar temas de acceso a nuevas terapias, que sabemos es uno de los temas críticos en nuestro sistema de salud, especialmente en el ámbito público. Que si lo vemos de forma macro, al fin, el valor agregado que se le da a través de e-labeling al sistema de salud y al profesional de salud en su ejercicio profesional va a ser el tener información confiable que fortalezca su toma de decisión. Si lo vemos desde la arista de cómo esto puede fortalecer a una autoridad reguladora, sabemos que en Costa Rica, por ejemplo, hay tiempos estrictos y un máximo de 12 meses para depletar producto anterior con una versión que ya no se encuentra aprobada mientras se pueda implementar una nueva versión. De los datos que se han visto es que podemos reducir esos 12 a 18 meses a que la información esté disponible tanto para profesionales de salud como pacientes o público en general, a que sea cuestión de días. Por ejemplo, en Singapur estamos reduciendo ese tiempo y el tiempo que da la autoridad para tener la versión electrónica es de 30 días. Entonces estamos reduciendo a una 12ª parte el tiempo en que esa información relevante que puede marcar una diferencia está disponible al público. Luego, como parte de los aspectos claves que hay en las buenas prácticas regulatorias está el aumento de la transparencia. Así podríamos saber cuáles medicamentos están disponibles para cuáles patologías. Incluso eso puede mejorar todo lo que vimos anteriormente en el sistema de salud. Y cómo también eso puede asociar, fortalecer las relaciones que hay a nivel de la regulación con los diferentes miembros del ecosistema de salud, llámese Caja Costarricense, el ámbito privado u otras partes que poco a poco se han pronunciado más en el ámbito sanitario. Luego también puede
servir como coadyuvante para la difusión de información como notas de seguridad, que sabemos que es información de seguridad emergente sobre medicamentos. También se han publicado, se ha logrado vincular con partes de trazabilidad para la detección de falsificaciones, el tener la información de etiquetado disponible para saber de que un etiquetado no es el autorizado en el país para tal fin. Y finalmente, el hecho de que todo esto se vincula entre la regulación y la farmacovigilancia para que se pueda dar un seguimiento activo de los medicamentos a lo largo de su ciclo de vida, que actualmente eso es algo con lo que no contamos y que sumaría muchos beneficios en el país. Y algo muy importante destacar aquí es que lo que se ha visto en otros países es la importancia de que esto exista a nivel público y a nivel centralizado, porque aunque cada compañía cuente con su propia versión del etiquetado en una página de internet, de una aplicación o como lo disponga, un paciente polimedicado obviamente no va a poder tener conocimiento vasto para conocer todos los diferentes sistemas que haya, y es ahí donde el valor más alto se da si logramos ayudar a evolucionar nuestro sistema regulatorio como tal. ¿Cuáles son conceptos claves que debemos conocer si queremos hablar un poco de este tema? Primordialmente, lo que les hablaba del formato de la información, el punto más básico en el que nosotros podríamos empezar es un PDF, que todos los podemos conocer, pero ¿qué es lo malo del PDF? El hecho es que la información no está estructurada, está estática. Entonces, si yo quiero hacer una búsqueda, casi que es control F, busco la información, pero tal vez no sea tan inteligente y esa información no se puede reutilizar en ninguna base de datos. Tampoco me da la posibilidad de tener características que fortalezcan la accesibilidad a pacientes con discapacidad, por ejemplo. La ventaja que tiene el punto alto es que es un amplio uso, su implementación es muy rápida, pero es un buen punto de partida si se quiere desarrollar, por ejemplo, un piloto o un proyecto de este índole. Y más adelante, que la mayoría de autoridades de referencia lo están aplicando, son temas de lenguaje marcado, que aquí podemos identificar dos en específico. ¿Qué viene a ser el lenguaje marcado? Viene a darme esa estructura que no tiene un PDF, hace que la información sea más inteligente y pueda vincularse con tecnologías como la inteligencia artificial para hacer diferentes desarrollos tecnológicos. Y que la información sea reutilizable, no se quede solamente ahí por cumplir un requisito. El HTML es el que más se utiliza a nivel de páginas web y el XML a nivel de interoperabilidad de sistemas de salud es el que va a preponderar más en el futuro porque me permite el intercambio de información entre diferentes sistemas. Si nos enfocamos en los códigos, que es otro de los temas que todavía no hay un consenso global, hay dos conceptos esenciales que necesitamos conocer. El GTIN básicamente es el número global de un artículo global, básicamente es como la cédula de un producto terminado. Me va a identificar de forma inequívoca cuál es la identidad de un medicamento. Esto puede estar asociado a un código, que el código puede ser unidimensional, que es como el código de barras convencional que conocemos, o puede ser bidimensional, que hay los dos tipos más importantes a nivel de industria farmacéutica, es el de data matrix y el de código QR, que ahorita lo que se promueve es que haya una flexibilidad en la implementación de cualquiera de estos tres códigos para el etiquetado electrónico y que esto no sea una barrera para su implementación. Lo que sí se llama es que al final se logre tal vez tener un solo código para evitar una confusión en cuál código usar para cuál fin. Porque hay unos, por ejemplo, el data matrix a nivel de la caja ya se solicita en muchos de los procesos de licitaciones a nivel centralizado para lo que es el tema de la trazabilidad y que el mismo también se puede utilizar para temas de etiquetado electrónico. En otros ámbitos también es el código QR que se prefiere por el tema de facilidad de que cualquier celular pueda escanearlo. Pero igual el código de barras convencional con diferentes adaptos tecnológicos puede utilizarse para el medio de conectar ese producto terminado con alguna información que esté en alguna base de datos. Y finalmente están los estándares en salud digital. Eso lo que me dice es la estructura en que tiene que estar ese lenguaje marcado. Al día de hoy no hay como un estándar específico. Lo que sí se está hablando, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea,
es que se maneje el estándar de FHIR, que coincide un poco con la realidad de Costa Rica y los proyectos y también decretos que se han trabajado donde FHIR va a ser como la columna vertebral o el estándar para los desarrollos en salud en Costa Rica. Me permite el intercambio de información y que cualquier sistema de salud que se construya maneje, como decir, el mismo lenguaje. Si lo vemos a manera macro de cómo puede verse un proceso de etiquetado electrónico, puede darse, por ejemplo, a través del escaneo de cualquiera de los 3 códigos que vimos anteriormente, o por la búsqueda del medicamento, ya sea por principio activo, nombre de marca, o cualquier criterio también que se considere para tal, donde en el primer proceso podemos verlo que para conectarlo con el medicamento, con la base de datos, perdón, se necesita algo que se llama un resolver. Uno de los que se usa más comúnmente a nivel global es el de GS1 Digital Link, que lo que hace es asociar ese código con una base de datos donde se va a encontrar la información del medicamento que yo estoy necesitando mostrar o compartir de forma pública. Que al final los dos van a estar asociados a una base de datos donde se va a albergar esa información. Y esa base de datos al final puede mostrarse ya sea en un sitio web o también en una aplicación móvil. Eso de modo general. Lo importante es, y la recomendación general es identificar qué existe ya en el medio que yo puedo utilizar para agilizar esto, aunque sea un piloto, generar experiencia, para ya tener ese insumo antes de hacer una inversión muy alta en un proyecto más macro, que tal vez si yo no tengo ese insumo inicial, pueda dificultar mucho la implementación y la adopción de estas nuevas tecnologías. ¿Y cuáles son los modelos que tenemos del proyecto a nivel global? Tenemos diferentes modelos de gobernanza, donde por ejemplo tenemos aquellas que están gestionadas por empresas terceras que tienen un carácter o un reconocimiento por parte de la autoridad reguladora para difundir este tipo de información. Y ejemplos de esos, por ejemplo, los podemos ver en Reino Unido del Electronic Medical Compendium, que es gestionado por una compañía tercera y ajena al MHRA de Reino Unido. O también de estos mismos ejemplos en Alemania está el Rot List. También tenemos la Farmadati Italia, donde esta es una compañía que no solo vende el servicio a Italia, sino a otros países que quieran adoptarlo, pero al menos se ha logrado difundir esa información de esa forma. Otras formas, por ejemplo, es que las asociaciones de industria farmacéutica se agrupan para tener un repositorio compartido y que cada compañía pueda compartir a través del portal creado para ese fin la información, pero igual tiene un carácter oficial por parte de la autoridad reguladora. O ya están también aquellos modelos donde la autoridad reguladora ha hecho una inversión muy alta para tener un sistema donde alberga la información de los medicamentos y así logre vincularse con diferentes actores en el sistema de salud. Uno muy interesante, por ejemplo, es el de Suecia, que aunque la gobernanza es por parte de la Asociación de Industria Farmacéutica, sí tienen validez pública y han logrado incluso tener diferentes características para que la información le llegue de forma eficaz a pacientes o público en general con algún tipo de discapacidad. Si vemos como los ejemplos a más a detalle, de manera muy breve, tenemos en Estados Unidos, está el sitio del Daily Med, que es manejado no directamente por la FDA, pero sí por la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos. No obstante, digamos, la FDA tiene en sus guías la presentación de la información a través del estándar del Structured Product Labeling. Este sigue un estándar de HL7. El tema es que es muy complejo, e incluso es tan complejo que compañías muy grandes han tenido que buscar o recurrir a terceros para el manejo de esta información porque consume mucho recurso. Porque no solo se utiliza para el tema de etiquetado, sino para alimentar diferentes bases de datos en el sistema de salud de Estados Unidos. Importante que también está disponible la información tanto en PDF como en XML. En Bélgica, como estamos viendo, es manejado por la industria farmacéutica, una asociación. Pero lograron establecer un piloto con la autoridad reguladora donde iniciaron con medicamentos de uso hospitalario.
vieron que al ser medicamentos que son administrados exclusivamente por profesionales de salud, era posible el eliminar la información en físico y agregaba más valor ofrecer la información de forma electrónica. Y es así como lograron eliminar el inserto en papel para este tipo de productos en una fase piloto con algunos productos, y ya se ha ido expandiendo a otros que originalmente no habían participado. Otro ejemplo muy interesante es el caso de Singapur, donde la autoridad, pensaríamos, sí, sabemos que Singapur tiene entradas económicas muy importantes, pero la autoridad reguladora como tal no es muy grande. Ellos utilizan procesos de reliance a nivel de regulación para hacer sus procesos regulatorios más eficientes. Solo hay 35 personas trabajando en la autoridad y han logrado hacer un piloto con diferentes compañías para implementar el etiquetado electrónico. Eso sí, en una forma voluntaria, para que poco a poco se vayan sumando más compañías. Incluso ya emitieron una guía de etiquetado electrónico donde instan para agregar un código, ya sea o la dirección del sitio web donde la información va a estar colgada. Cada compañía va a tener su propio sitio web o aplicación o proceso para publicar y compartir la información. En la misma también no excluye la posibilidad de agregar videos que faciliten la administración del medicamento, como instrucciones de uso, etcétera. Y el tiempo que da la autoridad reguladora para que se publique la información de forma electrónica son 4 semanas. Y en muchos casos se iniciaron con un número finito de productos, y también lo que han ganado las empresas es que ya han podido quitar la información física de sus productos terminados, y así han logrado también agilizar a nivel de suplido de los medicamentos. En forma homónima también está el proceso que ha hecho Japón. En Japón, una de las preocupaciones muy grandes es que la información sea accesible para los pacientes. Está disponible en diferentes formatos. En Brasil, por regulación, la información debe estar disponible no solo en el sitio web de la autoridad reguladora, sino a nivel de los sitios web de las compañías, y también que pueda estar disponible en farmacias a través de formatos accesibles para personas con diferentes discapacidades. Y recientemente publicaron una posibilidad donde se pueden eximir del inserto en físico aquellos productos que sean exclusivamente administrados por profesionales de salud, que lleven al menos 5 años de registrados en el país y que sean de uso hospitalario exclusivo. No se incluye ningún otro producto que se pueda dispensar en farmacias. Otro de los ejemplos que comentábamos es el Swissmedic, donde toda la información está disponible, no solo el inserto, sino los RMPs de farmacovigilancia en formato XML. Y uno de los que me gusta destacar más es el tema de España, donde en España tienen esta aplicación o esta página que se llama CIMA, que sabemos que es de consulta muy frecuente por las autoridades reguladoras de la región, y que han ido puliendo año con año para que se vaya adecuando más a las necesidades de los usuarios. Y no solo que sean medicamentos de uso humano los que están agregados, sino que han logrado hasta incorporar los medicamentos de uso veterinario. En la misma se pueden encontrar información destinada a profesional de salud, como lo es el resumen de características del producto, sino también el inserto para paciente, información del etiquetado del medicamento en algunos casos, y también han logrado colocar información relevante de seguridad como parte de la interfase cuando uno consulta sobre un medicamento en específico. ¿Y cuál es la perspectiva en general que debemos tener? Digamos, no hay una receta mágica, como les comentaba, a través del etiquetado digital, pero sí se han reconocido diferentes elementos que debe al menos considerar un país cuando piense en un etiquetado electrónico verdadero. No es simplemente de tenerlo publicado en una página, si queremos que agregue el valor de todo lo que les comenté anteriormente, pero sí sabemos que un inicio primordial va a ser que la autoridad reguladora pueda publicar la información de forma centralizada, sea la oficial y sea la validada para ello, para que así el usuario como tal solo tenga que recurrir a un sitio y que también pueda fortalecer el ecosistema de salud como un todo. No simplemente de que cumplamos un requisito porque esto se necesita para el registro de un medicamento, sino que verdaderamente sepamos que la información que estamos difundiendo
y que también lleva mucho trabajo detrás, está siendo efectivo en las personas a las que les está llegando. Como segundo punto, es el hecho de que haya un proceso de transición donde tal vez coexista la versión en físico con una digital por los problemas de brecha digital que ya hemos reconocido como país, donde la versión electrónica sea la oficial, que se sepa que va a haber un rezago con respecto a la física por todo el tema de la cadena de suplido, pero que la más actualizada pueda estar disponible de forma oportuna para cualquiera que quiera consultarla. Como tercer punto, es llegar a ese punto de madurez donde logramos solventar muchos problemas como la brecha digital y podamos eliminar el inserto o la monografía en papel, no solo desde el punto de vista de cadena de suplido, sino también, por ejemplo, como parte de los esfuerzos que hay como país de gobierno digital, en temas de descarbonización y muchas otras ventajas que esto puede traer. Y finalmente, el promover la adopción de estándares, ¿verdad? La adopción de estándares no solo es un tema de etiquetado electrónico, sino que puede ser un elemento que vaya a promover en forma progresiva la transformación digital de otros ámbitos a nivel del sistema de salud, donde ya tengamos con un contenido estructurado de la monografía, que ya no sea un PDF, que la información sea inteligente, que pueda tener adaptos, por ejemplo, como el text-to-speech, que me convierte el texto en voz, o en aumento de letra o de contraste, o que yo pueda hacer un estudio de base de datos para buscar X o Y información, cuáles medicamentos me generan un evento adverso en específico, y que al final sea un formato armonizado. Porque si uno consulta, por ejemplo, un medicamento u otro, todos van a tener su propio formato. Si uno se va a países de alta vigilancia, uno puede reconocer que ya sea un medicamento genérico, un medicamento innovador, medicamento de síntesis química, medicamento biotecnológico, todos van a seguir la misma pauta. Por ejemplo, a nivel de EMA se llama el QRD template, a nivel de FDA tiene otro nombre, pero la idea es que sea algo armonizado que nos pueda generar una estandarización y que facilite también la conversión de esa información y también facilidad incluso para su evaluación, que sea más expedita y que esto facilite también los procesos regulatorios y así también de forma indirecta podamos acelerar todos los procesos de acceso a nuevas terapias. Y eso lo vemos como un etiquetado electrónico, pero sabemos que esto no es hasta aquí llegamos, sino que también forma parte de una estrategia más grande en salud digital del ecosistema de salud, en cómo gestionamos la información y cómo hacemos de que esa información tenga valor y sirva de evidencia para la toma de decisiones, que todo sabemos que va a ir evolucionando con el tiempo y llega a un término más adelante del etiquetado electrónico, que no es simplemente que yo veo la información y ya, sino que esa información pueda estar disponible en formatos digitales que permitan la medicina personalizada, que actualmente, a cómo está configurado el sistema y el proceso regulatorio, no es tan fácil implementarlo, pero ya sabemos que es el presente, la medicina digital. Y en este aspecto, ¿qué debemos recordar? El etiquetado electrónico no viene a competir con el ejercicio profesional farmacéutico, sino viene a ser una herramienta que refuerza y apoya el rol del farmacéutico en los diferentes aristas y los campos que hay. E incluso nos abren nuevas oportunidades. En mi caso específico les puedo compartir que muchas de las cosas que les compartí, especialmente cuando estamos hablando del lenguaje de marcado y temas que ya uno pensaría anteriormente que solo se circunscribía en el ámbito de alguien que está en informática o en ingeniería en sistemas de información, ya es una realidad donde la salud digital nos toca educarnos para no quedarnos atrás. Viene todo el tema del Big Data, Data Mining, Machine Learning y todo esto que nos ofrece un sinfín de oportunidades, y no solo dentro de la industria farmacéutica, sino que también se puede extrapolar a otras tecnologías sanitarias como lo son aplicaciones para el diagnóstico, para el tratamiento, para dispositivos médicos, etc. Entonces, en lugar de verlo como una traba, nos abre un campo laboral nuevo que hace unos años no lo hubiéramos podido contemplar.
y a la vez va a fortalecer y a robustecer lo que tenemos en el sistema de salud, tanto desde el punto de vista regulatorio, el fortalecimiento de lo que ya hace ahorita el sistema de salud, mejorando diferentes eficiencias y evitando retrabajos que sabemos que actualmente se dan porque la información no se comunica de forma oportuna. Y la infraestructura tecnológica como un todo. El hecho de que un paciente pueda ir, por ejemplo, al EDUS, tener su lista de medicamentos y con un clic o con una forma, literalmente, si tiene alguna consulta, ver algo, incluso de forma informada, preguntarle algo al farmacéutico de confianza o al profesional de salud que considera así, y a la vez promover la inclusión de personas que actualmente se encuentran desprotegidas sin un acceso oportuno a esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a darle entonces el espacio al doctor Freddy Arias. Ok, nada más. Muy buenas noches. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, la vemos. Ok, Ahí excelente. sí, ahí Gracias. ya estamos. Ajá, perfecto. Excelente. Bueno, primero, agradecer a Socorros el espacio para conocer el tema. Agradecer también a la doctora Mariana por la interesante exposición. Un poco lo que yo les quería conversar es respecto del acceso a la información que está actualmente en el registro sanitario. Y es que justamente para que el etiquetado electrónico sea una realidad, requiere tener información oficial, requiere que las personas tengan acceso a un sitio donde esté la información aprobada en el país. Y en el caso de Costa Rica, eso está en el Ministerio de Salud, justamente para poder que el etiquetado de un medicamento lo lleve a uno a información oficial, pues necesariamente tendrá que ser en la información del Ministerio de Salud. Y actualmente esa información no está disponible. Entonces, pues lo que quería plantearles es sacar algunos puntos muy rápidos de reflexión de cómo está la legislación vigente actualmente en el país y cómo esto afecta actualmente a los pacientes. Primero quería iniciar planteando que para que el Ministerio de Salud coloque la información de la monografía, básicamente la monografía es como la información básica que debería estar disponible, de la cual luego las empresas pueden hacer un resumen, pueden hacer otras diversas presentaciones, pero esa información básica de la monografía necesariamente tiene que estar a disposición de la ciudadanía para conocer qué productos han sido aprobados. Esto no requiere ningún cambio legislativo, esto no requiere ninguna promulgación de ningún reglamento, no requiere un cambio constitucional, ni mucho menos. Básicamente, la información que está contenida en los registros sanitarios es información que se utiliza para dar un permiso administrativo, para dar una aprobación de parte del Ministerio de Salud para la comercialización de un medicamento. Y esta información pública está acceso más bien a la información pública por parte de las personas es un derecho reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está contenido también en la propia Constitución Política del país, el artículo 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos. Y esto da pie a toda la jurisprudencia de la Sala Constitucional respecto al acceso a información pública. Ciertamente, hay algunos límites extrínsecos al acceso a la información pública, y en este caso en el caso de los medicamentos, el registro sanitario, agroquímicos y de medicamentos está dada por la ley 7975, que justamente es la que plantea algunos límites al acceso a esa información. Sin embargo, la ley de información divulgada se refiere a datos de prueba, básicamente información de estudios clínicos, información que la empresa protege para evitar la competencia desleal y demás, pero la información contenida en una monografía no puede de ninguna manera ser información confidencial. Por tanto, debería de darse acceso a toda la ciudadanía a esta información. Un acceso que debería ser expedito y un acceso en un tiempo razonable.
Básicamente la monografía contiene los datos de seguridad, los datos de eficacia que tiene el producto, en general la información que debería saber cualquier persona. Y algo importante es que la monografía se mantiene actualizada. Justamente cuando se inscribe el medicamento, se escribe una monografía. Sin embargo, si existe evidencia de que hay alguna efecto adverso adicional, si hay que tener alguna precaución, contraindicación, pues la monografía se debe actualizar inmediatamente en el Ministerio de Salud. Eso implica hacer esta modificación, aprobar y además modificar los insertos y toda la información relacionada. Y esto pues lleva un tiempo, tal como lo planteaba la doctora Ramírez en su presentación, lleva un tiempo en hacerse de conocimiento de todas las personas. Y por tanto, pues hay que necesariamente estar haciendo las consultas al Ministerio de Salud para conocer los datos más actualizados. Insisto que esta información es pública y debería incluso estar en la página web del Ministerio de Salud conforme con el decreto 40-200, que justamente es el que tiene que ver con transparencia y acceso a la información pública y todo el sistema del Ministerio de Salud, bueno, de todos los ministerios, en general de toda la administración pública y particularmente para que nos interesa del Ministerio de Salud. Y es que conocer esa información de seguridad y eficacia para los pacientes es fundamental, pero ese además debe ser de conocimiento accesible y de manera rápida. Si ustedes han visto la plataforma de Regístrelo, donde están pues, los datos básicos de referencia a los productos registrados, la plataforma no es de fácil acceso en general para nadie, pero vamos, uno ya profesional en esta área, pues conoce dónde buscar y demás, pero para un paciente esto es absolutamente complejo. Y además no tiene ningún dato de seguridad y eficacia, no tiene la monografía actualizada, lo más que puede acceder es saber si el producto está registrado. Esto tiene que ver también con transparencia de la información y el derecho que tenemos todas las personas, todos los habitantes del país, para conocer la información básica de los medicamentos. Y es que esto, desde una perspectiva del paciente, como consumidor responsable y como el derecho que tenemos de conocer la información. Pero también es importante en la relación médico-paciente, en la relación médico-profesional de la salud, y en este caso particular, el médico y el farmacéutico, en el tanto que los productos en el país tienen que prescribirse conforme con la monografía aprobada. Sin embargo, ¿cómo sabe un profesional en medicina, en odontología, que está aprobado en el país si no tiene posibilidad de acceder a la información? Como ustedes me dirán, puede mandar una nota, hacer una solicitud, hacer con firma digital o ir a dejar al Ministerio de Salud y esperar varias semanas, varios meses a que le den la monografía. Eso no tiene ningún sentido porque implicaría que cada vez que va a prescribir un medicamento, prácticamente todos los días, tendría que hacer una consulta al Ministerio de Salud para conocer que está aprobado, porque no hay forma de saber si la monografía del medicamento cambió la semana pasada o cambió el día antes o qué está pasando con los productos, porque la autoridad sanitaria pues, no transparentiza esa información. Y de igual manera, el profesional de farmacia no puede saber si el medicamento prescrito se adecua a las exigencias técnicas y científicas, si está prescrito conforme con lo aprobado en el país, porque no tiene tampoco acceso a esta información. Básicamente, de nuevo, el Ministerio de Salud no pone a disposición esta información como debería hacerlo conforme con la legislación vigente. Es muy complicado de esta manera, entonces, conocer la evidencia clínica, conocer las indicaciones, poder hacer un análisis real del riesgo desde el punto de vista de la prescripción y despacho del paciente. Y esto indudablemente genera un grave problema de seguridad del paciente y asociados con falta de información básica para la prescripción de medicamentos. Bueno, como consideración última, el Ministerio de Salud debe garantizar el acceso oportuno a la información de seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos que son aprobados para comercializar en el país. Básicamente con esta reflexión quisiera terminar y con la idea de que esta información, que es básica para poder hacer un etiquetado electrónico, tal como se plantea en la exposición anterior,
tal como se está planteando en otros países, pues es necesario que el Ministerio de Salud realice las gestiones necesarias en el sistema digital que tiene, porque además todas las empresas farmacéuticas envían la información de la monografía en manera digital, en PDF. O sea, no hay ni siquiera que digitalizar la información que ya está. La información está disponible, no puede ser bajo ninguna circunstancia información confidencial y por tanto lo debería poder poner en en la página oficial del ministerio, a la cual las empresas pueden hacer referencia para poder hacer el etiquetado electrónico. Y bueno, con esto finalizaría y pues agradecerles la atención. Muchas gracias, doctor. Vamos a leer algunas preguntas que nos han llegado al chat de preguntas y respuestas. Vamos a ver. La primera dice que si se ha tenido algún acercamiento con el MINSA para aplicar el etiquetado electrónico en Costa Rica. No sé si, doctor Arias, tiene alguna información. Si no, yo procedería a comentarles el acercamiento que hemos tenido. Sí, bueno, para indicarles que tal vez concretamente con el etiquetado electrónico no tengo información suficiente, pero para colocar la información, por lo menos la monografía, en la página web, sí hay información de que se está pues, trabajando, que sí hay algún interés particular en colocar esta información a disposición. Sin embargo, todavía no es una realidad. Sí, correcto. Es lo mismo que les iba a comentar. Por parte de algunas organizaciones, Cámara de la Salud, básicamente nos hemos acercado al Ministerio de Salud para hablar un poquito de este tema y lo que se nos ha informado es que tienen que modificar, regístrelo, la plataforma digital, para que esa información pueda estar disponible, tanto creo que los insertos como la monografía. Sin embargo, pues eso es algo que no está, digamos, ya trabajándose y tampoco lo vemos como en un mediano plazo. Aparentemente, según lo que nos había comunicado la doctora Ileana Herrera, pues sí, hay ciertas solicitudes, incluso formales, por parte de pacientes y organizaciones, en las que se les solicita eso y se les dice, bueno, es mi derecho, ¿verdad? Entonces, tienen esa tarea, pero como les digo, no lo vemos ni en el corto, ni creo que ni en el mediano plazo por ahora, ¿verdad? Pero sí lo tienen en el radar, ¿verdad? Sí lo tienen en el radar. No sé si la doctora Ramírez quiere agregar algo más. No, que lo que siempre se quiere promover, ¿verdad? Es que el ministerio como tal tenga esta información disponible, aprovechando que Costa Rica en temas de digitalización del proceso del registro de medicamentos siempre ha sido como el referente. Ya la información está disponible en el sitio web como un PDF, es simplemente, uno dice simple, pero uno sabe que tiene mucha burocracia por detrás. El hecho de tener esa información disponible, que en la buena teoría sabemos que el inserto no es en sí obligatorio, pero sí es un instrumento que debe estar disponible a nivel público para el uso racional de los medicamentos. Muchas gracias. La segunda pregunta está muy relacionada con la primera, si podríamos compartir si ha habido acercamiento con la Autoridad Sanitaria de Costa Rica, también en otros países de la región sobre este tema, de ser así como es el ambiente o avance de este futuro cambio. Ya lo hablamos de Costa Rica, no sé en otros países si alguno de ustedes tiene... Algunos países supongo que de Centroamérica y Caribe, si alguno de ustedes tienen información, si hay alguna regulación, si ya se está implementando, etcétera. Tal vez ahí puedo colaborar un poco con esa perspectiva a nivel de lo que es, por ejemplo, Centroamérica y Caribe.
que es el rango de acción de la mayoría de compañías, tanto de industria nacional como transnacional en la industria farmacéutica. En El Salvador, recientemente se acaba de publicar la información en el sitio web para la mayoría de medicamentos. La información se puede consultar en la página web de la Autoridad Reguladora Nacional, que es la ADNM, en formato HTML, que incluso va más allá que un simple PDF, ¿verdad? Que sería como el producto mínimo viable que podríamos pedir en Costa Rica para una implementación ágil. Y el otro que lo tiene disponible, que sí es en formato PDF, pero ya tiene más años con esta información de forma pública, es la autoridad de Cuba, que se llama SECMED, donde sabemos que es la autoridad referente a nivel de Centroamérica y Caribe por su madurez regulatoria. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿se requiere realizar algún cambio en la regulación de Costa Rica para que el e-labeling sea una realidad en nuestro país? Tal vez el doctor Arias. Sí, pues sí, efectivamente, actualmente como está la regulación, es necesario pues el etiquetado o el inserto, colocar la información. Habría que hacer un pequeño ajuste en la normativa para que se apruebe también o para que sea posible poner este código o poner el etiquetado y suprimir el inserto, con su efecto el etiquetado en la caja, digamos, de algunos productos. Pero sí, habría que hacer una pequeña modificación en ese sentido. Sin embargo, considero que es menor al esfuerzo, digamos, de poner toda esa información a disposición en el sitio web del ministerio. Muy bien, gracias. Pregunta para el doctor Arias. Actualmente, ¿cuánto tiempo dura el Ministerio de Salud en dar información de una monografía? Bueno, por experiencia propia, he pasado semanas en espera por una monografía, semanas, en algunos casos, en otros meses, y en otras he tenido que incluso, no sé, acudir a la Contraloría de Servicios para que haya información. He tratado de acudir al oficial de acceso a información del Ministerio de Salud que tiene que tener, sin embargo no tiene porque no se ha nombrado desde hace no sé cuánto tiempo. Entonces realmente el tiempo es muy variado en realidad, no podría decir cuánto tiempo dura, en principio debería durar 10 días. Sin embargo, en el marco que les planteé, 10 días todavía sigue siendo una cantidad de tiempo muy amplia para tener esta información que además está llena de formalidades, porque hay que mandar una nota firmada y casi que justificar el para qué se va a presentar. Y eso, pues en la dinámica diaria, pues no es muy factible, pero sí, el tiempo es mucho. Sí, y especialmente si el paciente requiere esa información para que le prescriban o le den el tratamiento, por ejemplo, en la caja. Entonces ahí sí el tiempo cuenta, ahora cada día es importante. Gracias, doctor. Dice, ¿qué pasaría en el caso que la monografía contenga información confidencial de la empresa, como por ejemplo la fórmula cual y cuantitativa? Bueno, Mariana tenía la... Mariana, sí. Adelante, Mariana. Creo que de forma muy macro sabemos que cada compañía, ¿verdad?, maneja y gestiona esta información de forma diferenciada, pero la invitación sería aquí, digamos, que obviamente el proceso que se abra de un etiquetado electrónico en el país sea algo voluntario, donde paulatinamente tanto industria nacional como transnacional se puedan ir sumando y que haya una apertura tanto de parte de la compañía como de parte del Ministerio de Salud para hacer esa validación, ¿verdad?, entre la compañía que registra o el representante que registra el medicamento y la autoridad para hacer esta revisión de la información y saber y hacer ese consenso, ¿verdad?, en qué información verdaderamente necesita estar en el tema de un inserto o la monografía del producto, ¿verdad?, que muchas veces no hay pautas tan claras y ahí es donde se hace importante la armonización. Y hablando de armonización, no desde un aspecto de que un producto biosimilar o un producto multiorigen tenga la misma información que el innovador, sino hablando de armonización donde
que cada, digamos, indiferentemente de la procedencia o el tipo de medicamento que sea, siga la misma estructura. Eso es un poco de armonización de que, por ejemplo, si me estoy refiriendo a la sección de posología, saber de que sea medicamento A o medicamento B, la sección 2 siempre va a ser posología, indiferentemente si es síntesis química o si es biotecnológico. Entonces siempre es parte de la transformación que necesita el sistema de salud como tal y el tema regulatorio, aparte de simplemente adeptos tecnológicos que podamos ir desarrollando. Muchas gracias. ¿Está el Ministerio de Salud en la capacidad tecnológica para publicar y dar mantenimiento a la plataforma tecnológica que se necesita para implementar el rotulado electrónico y la monografía digital? Creo que también ahí puedo aportar un poco en el tema, Claro. que creo que va a ser un conectado con una pregunta más adelante que hablaba de aplicaciones existentes que ya existen en el medio. Lo primero siempre es considerar el promover de que la autoridad reguladora tenga esta información de forma pública, no solo como algo que es bonito tenerlo, como un aspecto dentro de las capacidades de la autoridad, sino porque es parte de las métricas que también mide el Global Benchmarking Tool de la OMS para medir la madurez de la autoridad reguladora, el hecho de la transparencia y que esta información pueda estar pública de manera electrónica, como lo están haciendo y es la tendencia a nivel global. ¿Qué se necesita? De hecho, Costa Rica en este aspecto sí tiene ventajas competitivas en el aspecto de que ya todo el proceso regulatorio se da a través de una plataforma digital. Simplemente es generar los mecanismos para que se pueda hacer de forma automatizada y que esto no dependa como de una persona que esté actualizándolo, sino que una vez que uno de estos tipos de documentos se apruebe en algún proceso regulatorio, pueda de forma automatizada asociarse a una página, en lugar de que dependa de una persona que tal vez genere un gap entre la versión que esté aprobada y la versión actualizada, que es parte de lo que ya actualmente vemos con las monografías o insertos que ya están en la página del ministerio para los productos de referencia que requieren equivalencia bioterapéutica. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿sería necesaria la armonización para prescribir entre innovadores y productos multiorigen para que la información disponible para el paciente sea consistente? Al menos a nivel en el alcance del etiquetado electrónico, lo que es este tema, digamos, que sea la misma información, se queda muy por afuera de lo que es el etiquetado electrónico. En sí, al menos lo que sí se promueve es que haya un proceso estandarizado para que facilite la evaluación y también el hecho de que cualquier persona que se refiere a los documentos tenga la misma estructura, y eso va a facilitar por si hay un mecanismo automatizado para la conversión de documentos, por ejemplo, de un formato de Microsoft Word a un XML, un HTML de forma más organizada, cosa que ahorita no sería posible porque cada compañía, cada representante de un medicamento tiene su propio formato para presentar la información ante el Ministerio de Salud. Gracias. Dice la pregunta para ambos doctores, en vista de que la información de la monografía no es de fácil acceso por parte del MINSA, ¿cuál es su punto de vista de las aplicaciones para celular? Por ejemplo, Equimed. A ver, es que justamente, a ver, la monografía sí que es de fácil acceso para el Ministerio de Salud porque ellos son los que justamente la aprueban. La industria farmacéutica entrega como parte del proceso de registro y cambios por registro esta información al ministerio. El problema acá es que esa información debería de estar disponible. Y es que cualquier otra aplicación que se utilice o cualquier otra aplicación de celular y demás que tenga información, no necesariamente es la información aprobada en el ministerio, aprobada por el Ministerio de Salud. Recuerden que hay medicamentos o hay productos en general que no están aprobados, y por ejemplo, por FDA, no están aprobados, por ejemplo, por EMA, o no están aprobados por ninguno de los dos, y solamente están aprobados, no sé, en Corea, o están aprobados en México y demás. Ese tipo de productos
tienen que tener su monografía oficial, medicamentos tienen su monografía oficial, y el ministerio tiene que hacer accesible esa información, o por lo menos difundirla en un primer paso, tener esa información disponible en su sitio web, aunque sea en un formato muy básico, PDF y demás, y luego la industria puede encargarse de la otra parte, que es hacerlo accesible a una persona, ponerlo en un set de códigos QR, códigos en las cajitas, para que las personas por medio de su teléfono accedan a esa información oficial. Pero el efecto de usar otras plataformas que no sean oficiales, lo que genera es que igual no tenemos certeza de que esas sean las indicaciones aprobadas, porque la monografía puede haber cambiado en un corto plazo, y esa información pues habría que de nuevo preguntársela al Ministerio de Salud. Por eso es la importancia de que el Ministerio de Salud cumpla con su obligación legal. Ya de por sí tienen la obligación de poner esta información a disposición del público, pero que además eso es la base para poder hacer etiquetado electrónico, ciertamente. Gracias, doctor. Mariana, ¿ibas a agregar algo? Sí, Sí. de hecho, ahí el tema es que, por ejemplo, en experiencias que se han dado en otros países, donde la información, por ejemplo, la tiene cada compañía, y de hecho, parte de las impresiones que hemos capturado es que ahorita una compañía puede disponer de la información, pero eso no va a tener un carácter oficial a nivel del sistema de salud, ¿verdad? Entonces, eso genera ciertamente un recurso adicional humano que se requiere para esa actualización, pero que al final no estamos cambiando nada en el ecosistema. Aquí la idea es, incluso en proyectos pilotos que existan o se propongan, el involucrar al Ministerio de Salud para que vea la importancia de que esta información se dé de forma pública, se genere experiencia y que esto finalmente haga cambios a nivel de normativa. Y no solo, digamos, sabemos que la normativa actualmente no nos impide tener un formato electrónico, pero sí nos impide en un futuro prescindir de la versión en papel. ¿Y por qué? Si nos vamos de forma muy detallada a cómo se encuentra el RTCA y el RTCR, medicamentos biotecnológicos en Costa Rica, el inserto se reconoce como algo que se encuentra adjunto al producto terminado, que en sí como un atributo se ve como algo físico que se encuentra dentro del producto terminado. Entonces, se necesitaría, digamos, legalmente o viéndolo de forma en la regulación por normativa, que cambiar eso para que se flexibilice, ya sea, digamos, si la compañía lo decide mantener en forma de papel, y también abrir la posibilidad a que la versión en formato electrónico sea la que sea tomada como oficial en el futuro, cosa que ahorita, y por ejemplo, en Singapur, cada compañía tiene su propia aplicación, pero ¿qué ha pasado en la práctica? Que llega un paciente, tiene 10, 12 medicamentos, no va a tener 12 aplicaciones diferentes para ver 12 medicamentos diferentes, ¿verdad? Entonces, a nivel de la industria en Singapur, ya se ha identificado la necesidad de tener cooperación, colaboración y convergencia para diseñar una sola aplicación, algo centralizado para facilitar el uso y la difusión de la información por parte de las personas. Y eso no quita, digamos, que si el Ministerio de Salud lo tenga, al igual, la idea a cómo se ha dado, por ejemplo, en Brasil, pueda convivir la información también con lo que se coloque en las páginas de internet de las compañías, incluso si están en otras páginas web. La importancia es que la información llegue a las personas y no como al día de hoy que uno tiene que recurrir a un Google a ver algún medicamento, y uno como profesional de salud, en el caso de nosotros farmacéuticos, podemos discernir qué información sí, qué información no, pero el ciudadano promedio tal vez no tenga los mismos criterios técnicos que nosotros podríamos tomar en cuenta cuando tratamos de decidir, ok, tengo este tratamiento y necesito saber en qué posología tenía, si tal vez ya después boté la caja y si tenía inserto, o si tal vez compré una tableta en la farmacia y nunca me llegó esa información de saber cuál es la información correcta que yo debería consultar como consumidor de un medicamento. Gracias, doctora. Nos quedan 4 preguntas más. Dice por acá, buenas noches. ¿Se ha tenido en cuenta para el etiquetado electrónico y monografías digitales la inclusión también de los medicamentos naturales, al igual como lo maneja la AMPP
la AEMPS, habemos colegas con especialidades en este tipo de productos y la información brindada en los sitios web no es suficiente. O sea, ampliarlo también a naturales. Tal vez, Mariana, no sé si has visto que se puede ampliar también a Sí, este tipo de productos. incluso esa es de las ventajas que tiene este proyecto, ¿verdad? Que no solo se circunscribe a, por ejemplo, medicamentos de prescripción o incluso medicamentos OTC, sino que también puede lograr incorporar otras tecnologías sanitarias, como son los dispositivos médicos, de los diferentes tipos de clases que existen, también medicamentos naturales, cosméticos o suplementos que ya también existen a nivel de la farmacia, ¿verdad? Que muchas veces son parte de la consulta diaria que puede recibir un farmacéutico, que es también de alta relevancia y que poco a poco la invitación sería igual en general, no solamente como industria farmacéutica, sino en cualquier otro ámbito de este tipo de productos sanitarios, hacer una convergencia y abogar porque esta información sea pública, ¿verdad? Para facilitar y dar una atención más integral a los pacientes. Dice que la siguiente pregunta, esto sería dándole la responsabilidad al MINSA. Sin embargo, las compañías farmacéuticas podrían estar en capacidad de manejar sus propias bases de datos. Podríamos considerar aceptar la propuesta de implementar un etiquetado con información inserto en un código que, por ejemplo, lleve a la misma monografía presentada en MINSA. En lugar de impreso, podría ser una solución sin incluso modificar ninguna regulación. Esto es más que todo como un comentario. No sé ustedes qué consideran. Sí, adelante, es que, doctor. y justamente va en la misma línea, que es lo que planteaba ahora la dificultad respecto de tener la información en diferentes espacios, como decía ahora Mariana en el caso de Singapur. Pero sí, o sea, es fundamental tener esta información del propio ministerio, porque además es la autoridad regulatoria que tiene la responsabilidad y podría además implementarse de algunas otras maneras. Las compañías ciertamente son las que les va a tocar pues, colocar en los códigos y hacer esa información accesible, pero la fuente de esa información o la base de datos o la información oficial tiene que ser dada por la autoridad sanitaria, no puede ser la propia empresa la que lo dé como oficial. Okay, gracias, doctor. Acá hay una pregunta para el COLFAR. Dice, COLFAR como organismo que representa a los farmacéuticos puede impulsar esta iniciativa ante el Ministerio de Salud. La iniciativa, obviamente, del etiquetado digital. No sé si Pues, el doctor Arias, sí, adelante. Pues sí, eventualmente el colegio podría hacer las gestiones, asumir los cambios, incluso en la normativa, podría impulsar una modificación en el reglamento, podría incluso tratar de que el ministerio pues cumpla con su obligación y esta información, ponga esta información a disposición del público. Y pues sí, en realidad sería nada más que lo asumiera, pero creo que sí podría ser una instancia adecuada para poner por lo menos esta primera, o las bases generales para hacerlo, y ya luego pues la industria pues se encarga del resto. Aquí el principal grueso lo tiene la principal obligación, digamos, la tiene la industria farmacéutica en hacer que el sistema funcione. Pero sin los pasos iniciales de la autoridad sanitaria, estamos un poco parados. O sea, básicamente yo creo que si en este momento la información estuviera disponible en el sitio web, estaríamos ahorita presentando un etiquetado electrónico, estaríamos impulsando ahora cómo va a funcionar, no estaríamos tratando de ver si lo podemos hacer en un corto, mediano plazo. Claro, claro. Y ya la última pregunta para ambos, dice, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales retos para la implementación del e-labeling en Costa Rica? Ve la doctora Ramírez primero y después el doctor Arias. Muchas gracias. En el punto de vista, por ejemplo, es el instar a esa transformación de tanto del marco regulatorio, ¿verdad? Para flexibilizarlo. El hecho de
poder ir incluyendo el tema del etiquetado electrónico, el hecho de poder tener y generar evidencia localmente en qué pasaría si se implementa el e-labeling, no solo digamos en el punto de vista de la autoridad reguladora, que sabemos que puede tomar más tiempo, ¿verdad? Y no sería tan ágil en el corto plazo, el generar evidencia donde la participación no solo del colegio farmacéutico, sino también de los colegios profesionales es de alta importancia, no solo como patrocinador en el caso no solo del recurso, sino de a nivel técnico de los proyectos y también documentar de forma paralela a través de estudios que se logren publicar sobre la preferencia del uso de información electrónica. Por ejemplo, en Bélgica, parte de lo que se ha publicado a nivel de literatura científica es que los farmacéuticos tienen más a la mano la información de forma electrónica que la física, que muchas veces no les llegaba porque tal vez el medicamento no llegaba a donde se administran los medicamentos. Y en Costa Rica, a nivel de gobierno digital, se obliga a que todas las instituciones del gobierno central tengan la información accesible, que sea de forma pública y que también instituciones como la Caja tengan que garantizar que haya internet para consultar este tipo de información, cosa que a nivel de ecosistema es una ventaja competitiva que debería promoverse. Muchas veces este tipo de decisiones son muy políticas, ¿verdad? Entonces hay que colocar este tema en la mayoría de plataformas que logremos para que haya una conciencia sobre la importancia de esto, no solo como algo que la industria quiere promover por un interés propio, sino algo más que se refleje como un beneficio en general para el ciudadano en Costa Rica, de ese derecho a tener la información en salud, como ya poco a poco lo hemos ido ganando a través, por ejemplo, del expediente electrónico, pero donde el tema de los medicamentos también sea visible para los prescriptores, para el farmacéutico, donde le llega el medicamento. Muchas veces medicamentos novedosos que tal vez se queden cortos las fuentes de información que tenemos actualmente, incluso nos deje desprotegidos en temas legales. Hay muchas barreras, pero incluso no saber, digamos, que ahorita el hecho que el ministerio no lo tenga no es una barrera a corto plazo. Sabemos que es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco, pero el generar experiencia con desarrollos que se puedan dar, no solo en compañías aisladas, sino el trabajo en conjunto que se puedan hacer entre diferentes actores del ecosistema, va a ayudar a que este proceso se acelere y también cobre relevancia a nivel nacional. Sí, doctor Sí, Arias. sí, no, básicamente yo coincido con lo que nos plantea la doctora Ramírez y justamente me parece que es un tema de cultura, o sea, ir creando la cultura, ir creando la importancia del acceso a la información y sin lugar a dudas la modificación en la normativa, básicamente la modificación en la normativa y que el Ministerio de Salud ponga a disposición los datos. Básicamente esos 3 puntos son los elementales para poder hacer realidad el etiquetado electrónico. Sí, pero muchísimas gracias. Por razones de tiempo, ya no podemos continuar respondiendo más preguntas. Vamos a darle paso entonces al doctor Rodrigo Salas para que nos dé las conclusiones de la actividad. Adelante, doctor. Gracias, me quedan 4 minutos para hacer las conclusiones, así que nadie se vaya, ya terminamos. Quisiera decir que en esta Costa Rica pura vida y con crisis económica, política, sanitaria, es como muy gratificante haber podido escuchar 2 propuestas con los mismos objetivos básicamente, que tiene que ver con los elementos de disrupción. Son propuestas disruptivas y eso tiene la ventaja de que empuja hacia los lados y empuja hacia adelante y nos obliga a movernos todos. Yo quisiera rápidamente expresar las conclusiones en 2 capítulos, en la parte de los alcances de las propuestas
y en la operativización de las mismas. Señalar que se nos ha presentado una estrategia que es de carácter global e integral, sobre todo en la presentación de Mariana, que va muy ligada a todo lo que es medicina o salud digital, medicina digital, que incluye aspectos como farmacovigilancia, trazabilidad, etc. Entonces, es global e integral, donde se determina que el acceso a la información de los medicamentos oficialmente aprobada en Costa Rica es un derecho y un bien público. Y entonces así debe ser visto tanto por la población que la accesa como por las autoridades que tienen que ofrecerla. Otro aspecto importante es que tiene la visión de acceso a médicos para prescripción, y entonces se enlaza un poco la prescripción racional y adecuada con el uso también racional y adecuado de los medicamentos. Se hace un puente muy interesante en esa parte. Otro aspecto a destacar es que hay una marcada fuerza de inclusión de los pacientes en relación a su tratamiento o tratamientos potenciales a los que quisiera accesar. Es un rol mucho más importante de parte de los pacientes en estas propuestas. Apoya la investigación clínica y los procesos de acceso a nuevas terapias. Empuja también hacia una actualización y a una terapia también personalizada. La propuesta también procura transparentar y eficientizar las prácticas y procesos de regulación y control de las autoridades. Y evidentemente, para repetir este concepto que me parece muy interesante, que está alineada con la estrategia de medicina digital y de personalización de la terapia. Vean que en el caso de Mariana es un planteamiento mucho más global y mucho más integral, en tanto que el de Freddy está más en la inmediatez, en el derecho legal que tiene la población a la inmediatez y echando mano a los recursos con que se cuenta en este momento. Eso en cuanto a los alcances de las propuestas que hemos visto. El otro aspecto es la operativización de estas propuestas, que incluye una plataforma digital interactiva de tecnología de punta. Para que logre esa globalidad y esa integrabilidad, esto es absolutamente necesario. Tanto que se demanda o se recomienda que un 2% del presupuesto de salud nacional sea dedicado a esta iniciativa, tanto a la ejecución como al mantenimiento de la misma. Nos plantea un hecho muy importante entre las dos propuestas que escuchamos. Una es la existencia de modelos globales versus el desarrollo local con énfasis en el sistema Registre. Y eso plantea una disyuntiva de un alcance muy, muy importante si se procura un alcance más integral o un alcance más inmediato. Y lo otro que se menciona es el plan piloto, iniciar con un plan piloto de alcance y profundidad limitada. Costa Rica tiene la interesante situación de que el 70% de las unidades de medicamentos que se prescriben y se dispensan en el país corresponden a la seguridad social, en tanto que el sector privado es solamente el 30% de esas unidades. Y también hay una diferencia muy importante en cuanto al portafolio dice que la conexión a internet es inestable, pero ya estoy terminando. Lo escuchamos muy bien, también el portafolio, gracias. El portafolio que utiliza el país a través del Seguro Social o la lista oficial de medicamentos es de manera muy importante inferior al número
de posibilidades que ofrece la medicina privada. Y esto es bastante lógico porque la seguridad social casi que debe su subsistencia y su continuidad en el tiempo a una medicina más de masa, en tanto que la salud privada tiende más a esa personalización y a esa atención muchísimo más cercana. Pero solo me queda decir que le queda a las autoridades del Ministerio de Salud un planteamiento absolutamente disruptivo, nuevo, importantísimo, y tienen que ponerse las pilas. Cuando hay disrupción, hay progreso, hay continuidad, hay expansión, y ese es tal vez el mensaje final en la conclusión sobre cómo llegar a operativizar esa propuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Salas. Ya damos por finalizada entonces la actividad. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y muy especialmente a nuestros panelistas que nos acompañaron el día de hoy con este interesante tema. Le doy entonces el pase a Adriana, ¿verdad, Adriana? Sí, muchas gracias, doctora. Básicamente, para finalizar, aparte de agradecerles a todos su presencia, tanto a Socores y a los expositores como a los participantes, quería recordarles que de la misma forma que hoy, en sinergia, lo que es la Academia Nacional de Farmacia y el Colegio de Farmacéuticos organizaron un webinar que se va a estar desarrollando mañana, también de inicio a las 7 de la noche, denominado Importancia de la farmacovigilancia en la elaboración de una política farmacéutica nacional. Entonces, cordialmente invitados a acompañarnos también el día de mañana y a mantenerse informados a través de su correo electrónico y el Facebook del colegio sobre todas las actividades que estaremos desarrollando este mes. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.